Sí, mira, ahí. En contradicción tenemos que nos dice en este artículo que muchas veces los procedimientos quirúrgicos dentales generan miedo y ansiedad en los pacientes. Es por ello que se aplican protocolos, como por ejemplo la sedación consciente, que va a ayudar en disminuir eso, ¿no? Y mediante fármacos, por ejemplo, en este caso en este artículo estaremos hablando del midazolam y también del dexmedetomidina. Como sabemos, el midazolam es una benzodiazepina de corta duración, el cual aumenta la afinidad del ácido gamma aminobutírico, que vendría a ser el GABA, por su receptor GABA de tipo A, lo cual va a generar depresión del sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos a la dexmedetomidina, el cual se clasifica principalmente como un agonista en los receptores adrenérgicos alfa 2, lo cual va a generar amnesia, hipnosis, también analgesia. Y una de las principales características de este fármaco va a ser que en el momento de despertar va a ser muy similar al sueño, lo cual va a generar que el paciente no sienta una confusión cuando va a terminar ese tratamiento. Este artículo nos dice que tiene como objetivo principal evaluar la profundidad de la sedación de estos dos fármacos en esta cirugía de terceras molares, y como objetivo secundario tiene evaluar los cambios tanto de la presión arterial como de la frecuencia cardíaca usando estos fármacos. En cuanto a materiales y métodos, tenemos que los criterios de inclusión fueron pacientes que requirieron de tercera molar, una cirugía de tercera molar impactado, también pacientes que tenían o presentaban ASA 1 y 2, y en cuanto a la edad variaron entre los 18 y 50 años y fueron de ambos sexos. En cuanto a los criterios de exclusión, tenemos a pacientes con cualquier comorbilidad sistemática, también pacientes que hayan sido o que sean alérgicos a sedantes, y también inflamación, que hayan tenido alguna inflamación preoperatoria en el sitio quirúrgico. En cuanto al tamaño de la muestra, fueron 60 pacientes y se dividieron en dos grupos. Cada uno de ellos tenía 30 participantes. En cuanto al procedimiento, como mencioné anteriormente, fueron dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A fue el cual se le aplicó el midazolam, y lo que pasó fue que no ingestaron algún alimento 6 horas antes del procedimiento. Entonces ahí respondemos a lo que decían sus compañeras hace un rato. ¿No es importante el ayuno para la sedación? Sí. Incluso para la intravenosa. Ajá, eso sí. Y se le aplicó mediante una cánula intravenosa, y la concentración fue de 0.2 miligramos por kilo de peso. La dosis. La dosis fue de 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Por otro lado, tenemos el grupo B, que fue también de dexmedetomidina, el cual igualmente tuvieron 6 horas de ingesta, también por vía intravenosa, y la dosis fue de 1.5 microgramos por kilogramo. ¿Cuál de los dos fármacos será más potente, joven? Dexmedetomidina, ¿no? Porque vean, se administra microgramos por kilo, ¿no? Una dosis muy pequeñita. ¿Qué será la dexmedetomidina, señorita? ¿Cómo actúa la dexmedetomidina? Es un agonista. ¿De qué receptor? Del receptor adrenérgico alfa 2, ¿no? De alfa 2. Es un agonista del receptor alfa 2 que actúa a nivel central y causa sedación, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, pacientes sometidos a cirugía de tercer molar, la mitad de ellos recibió sedación con midazolam intravenoso y la otra mitad con dexmedetomidina intravenosa. ¿Ya? ¿Ok? Dosis usuales, ¿no? Son las dosis usuales. Cabe resaltar que hubo un sedante de emergencia, en este caso ketamina, en el caso de que perdiera su eficacia estos medicamentos a la hora del procedimiento, a una razón de 0.5 microgramos por kilo. En cuanto a variables de resultados, tenemos que los resultados de variables primarias fueron que la profundidad de la sedación medida a escala de la evaluación del observador de alerta sedación, que vendría a ser el OAA,
Y las variables secundarias incluyeron la presión arterial sistólica, diastólica y la frecuencia cardíaca, los cuales fueron medidos 10 minutos después de la administración del fármaco y cada 15 minutos durante el procedimiento. Cabe resaltar que el cirujano, los participantes y los técnicos desconocían de la anestesia que se había colocado al paciente. Claro, es un estudio doble ciego, ¿no? Donde ni el paciente sabe lo que está recibiendo, ni tampoco el técnico que administra los medicamentos no están rotulados y que no sabe qué es lo que está administrando, ¿no? Ahí está lo que les decíamos, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Profundidad de sedación, en cuál de los dos grupos hubo mejor profundidad de sedación y también los cambios hemodinámicos y respiratorios, ¿no? Frecuencia cardíaca, presión arterial, sistólica, diastólica, cada 15 minutos, como les decíamos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en cuanto al análisis estadístico, tuvimos que usar un estadístico para Winner. La normalidad de los datos se compararon con la prueba Shapiro-Wilk. Se llevó estadística, ¿no? Un bonito el curso de estadística, ¿no? Las pruebas P de muestra independientes y análisis de varianza ANOVA, considerando que P menor a 0.05 como estadísticamente significativo. Hay que saber algo, jóvenes, siempre, sobre todo si en algún momento les gusta la investigación, algo hay que saber de estadística, algo hay que entender al menos, ¿no? Es un poco complicado el curso, pero algo hay que entender para interpretar bien los estudios, ¿no? Bueno, entre los resultados tenemos que los parámetros, la edad media de años, en el grupo A fue de 26,9 y el grupo B de 27,1. Claro, esto es algo básico cuando hacemos investigación al inicio, ¿no? Yo dividí en dos grupos, yo tengo que asegurarme que los dos grupos son muy parecidos, son muy similares. No puede ser que un grupo tenga más hombres, que un grupo tenga mayor rango de edad o que tengan más peso. Porque al final si hay una diferencia, yo puedo decir, la diferencia ha sido porque ese grupo tenía más varones o más mujeres, o más pacientes gorditos o más pacientes flaquitos, o más adultos mayores, ¿no? Entonces, yo tengo que demostrar al inicio que los grupos son muy similares, que el efecto que yo voy a medir se podría deber solamente a la diferencia en la administración de los fármacos. En cuanto al peso corporal medio en kilogramos, el primer grupo fue de 58,1 y de 59,5 en el segundo grupo. ¿Pacientes de qué rango de edad eran, señorita? Entre 18 a 50 años. Están bien flacos los pacientes, ¿no? Están bien flaquitos los pacientes. ¿Dónde fue hecho el estudio? Ay, no. Fue curioso, ¿no? Chiquitos y flaquitos, ¿no? Está bien, es lo que han reportado, está muy bien. En cuanto al sexo, en el primer grupo, en cuanto a masculinos fueron 12 y en cuanto a mujeres 18. Y en el grupo B fueron la mitad, 15 hombres y 15 mujeres. El estado físico, en cuanto a ASA1, vemos que fueron de 28 en el grupo A y de 28 en el grupo B, o sea, fueron iguales. Al igual que en el estado físico de ASA2, de igual manera fueron iguales, fueron de 2 en cada uno de ellos. Y la duración de la cirugía fue de 70,8 minutos en el grupo A y 67,6 en el grupo B. Cabe resaltar que no se usó sedante de escape, es decir, que no se usó en este caso. En ningún caso no se usó ketamina. Bien prolongado el tiempo de la cirugía, sí, ¿no? Normalmente una cirugía de tercer molar, normalmente, ¿han hecho solo una o han hecho dos? Una. Solamente una, porque a veces hacen también bilateralmente, ¿no? Las dos puntas. O a veces hasta algunos salvajes hacen las 4 puntas, ¿no? Pero lo usual es hacer una. Yo le digo porque el tiempo es muy prolongado. Lo normal por una cirugía de tercer molar es 25 o 30 minutos. Pero depende cómo cuente. Algunos dicen, no, yo cuento desde que coloqué la anestesia. Entonces coloco la anestesia, espero 10 minutos que haga efecto, hago mi asepsia, el paciente se enjuaga. O sea, si colocamos todo eso hasta que termine el último punto, el tiempo se va alargando, ¿no? Pero a veces algunos dicen, no, yo considero el tiempo de cirugía desde que hago la incisión hasta que la pieza es extraída. Entonces ya es un tiempo más corto. Depende de dónde a dónde hemos contado el tiempo, porque una hora es sí, bastante. La duración de cirugía de todas las muestras fue inferior a 90 minutos. Eso es lo que te dice. Es mucho, con 90 minutos es mucho, ¿no? Para mí que fue desde el inicio. Yo creo que han contado así, desde que han colocado la anestesia local hasta que han terminado de colocar el último punto. Lo han colocado de extremo a extremo. ¿Ya? Ok. En cuanto a letra 2 tenemos la Una conversión chiquita, no de... hay letras también. ¿Qué ponerlo? Hay que, si lo copiamos así, hay que tipearlo, ¿no? Para que salga más bonito, más grande, ¿no? En cuanto a la potencia de escala registrada en intervalos fueron de cada 15 minutos. En este caso tenemos aquí la tabla del grupo A.
La puntuación de respuesta fue de 5 cuando no hay respuesta en temblores leves. En los 15 minutos hasta los 90 minutos podemos observar que no hubo respuesta. Luego tenemos la respuesta a temblores leves. En los 15 minutos fueron de 4 pacientes, a los 30 de 5 y en los 45 de 10, y a partir de los 60 minutos a los 90 de igual manera vimos que no hubo ninguna respuesta. Luego tenemos la respuesta a insultos repetidos. En los 15 minutos fue de 9 pacientes. Eso también es un error de traducción. ¿No tiene el artículo ahí? Ahí lo tengo en mi celular. A ver. No creo que el odontólogo esté insultando al paciente, ¿no? En inglés, claro, en inglés. No, pero o sea, para ver qué dice exactamente, qué dice literalmente. Ah, claro, sí, el grupo tiene razón. ¿Dónde está? Hay que aprender a leer en inglés, cuando hay que acostumbrarnos a leer en inglés. El traductor es una ayuda, ¿no? Eso está en la parte de resultados, la primera tablita. Se sabe, yo no sé. A mí se sabe. Shaking, pero no es shaking de insulto, más de movimiento, ¿no? Respuesta al estímulo, al movimiento. Claro. Respuesta a llamarlo por su nombre, dice, no a insultarlo. Respuesta a llamarlo, no insultos repetidos, sino lo que les decía, ¿no? Porque normalmente, imagínense, en sedación consciente el paciente sí responde si yo le digo, ¿no? Juan, por favor, levante el mentón un poco, voltea hacia la derecha, sí. Pero en sedación profunda no. Yo digo, Juan, responderá si yo de repente lo muevo, lo zamaqueo o le genero dolor, ¿no? Le presiono el labio con fuerza, recién va a reaccionar. Entonces acá dicen, respuesta a llamarlo por su nombre de forma repetida. Ese es el número 3. No es respuesta a insultos repetidos, sino respuesta a llamarlo por su nombre. Sí. Y como vemos, a los 90 minutos fueron de 2 pacientes y el de responder el nombre de manera letárgica mientras se le habla de manera normal, en un tono normal, fueron a los 15 minutos de 11, a los 30 también de igual de 11, a los 45 de 12, aquí fue aumentando de 45 a 60 porque aquí ya vemos que hay 15 pacientes. Y a los 75 minutos fue de 8 y a los 90 minutos ya fue de... Claro, se entiende, ¿no, jóvenes? Esto es como un score, o sea, desde 5 hasta 1, ¿no? 1 es como que el que está más despierto y 5 es el que está más sedado, ¿no? Esa es la escala, de 1 a 5. 1 es el que está más despierto, 5 es el nivel que está más sedado. Y ahí describen qué cosas en cada nivel. O sea, lo ideal obviamente es que el paciente esté con una ligera sedación, sin que llegue a estar en una sedación completamente profunda. Ya, continuemos. Porque estamos buscando, ojo, sedación consciente acá. ¿Sí? Y como uno responder el nombre de manera rápida mientras se le habla en tono normal, fueron de 6 a los 15 minutos, y de ahí vemos que de 30 a 60 no hubo ninguno. Claro, eso sería que el paciente está casi despierto, casi con una ligera sedación. Y a los 75 fueron de 15 y 90 a los 90 minutos de 18. Porque ya había pasado el efecto. Ese fue del grupo A. Ahora del grupo B, vemos que fueron de 5, igual en cuanto no hay respuesta de temblores. De igual manera, como vemos que como en el anterior no hubo respuesta alguna a temblores, fueron la población de 4 en respuesta de temblores leves. En los 15 minutos fueron de... Sí, si lo explicamos así no se entiende muy bien. Por ejemplo, de manera global, yo doy una visión global de la tabla. ¿En qué nivel? En los primeros momentos de la cirugía, los 30, 45, antes de 1 hora, ¿en qué nivel está la mayoría de pacientes del grupo B? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. La mayoría está en el nivel 2, ¿no? En el nivel 2. A los 30, 45 minutos está en el nivel 2. ¿Vemos? ¿Sí? Retrocedemos al anterior, al grupo A. ¿Dónde está la mayoría en el grupo A? También más o menos en el grupo 2, ¿no? 11, 12, 15, entre 2 y 3, ¿no? Entre 2 y 3. En la siguiente igual, la mayoría entre 2
y por ahí en segundo lugar entre 3. Entre 2 y 3 están en el nivel de profundidad de la sedación. ¿Sí? Como dice, la profundidad de sedación se redujo significativamente después de los 60 minutos de administración del fármaco en los ambos grupos. Ojo que pasa algo con vía intravenosa, como se habrán dado cuenta ustedes, que con vía intravenosa el efecto es más intenso porque le estamos dando una dosis que ingresa directamente en la circulación, pero al estar en la circulación también llega más rápidamente al hígado, el hígado lo biotransforma y se elimina. Entonces por vía intravenosa el efecto es más intenso, pero va a durar un poco menos de lo que dura por vía oral. Por vía oral es un poquito más prolongado. ¿Sí? Bueno, y aquí tenemos resultados. Así está más bonito, ¿no? Así se entiende mejor. De la frecuencia cardíaca. Como podemos ver, aquí tenemos los minutos. El grupo A fue el azul es el midazolam y el verde es A simple vista, jóvenes, así al ojo nomás. ¿Hay una diferencia significativa? ¿Salen del rango usual que es entre 60 y 100 latidos por minuto? ¿Salen del rango usual? Ninguno. No. ¿Se ha mantenido, ha disminuido, ha aumentado? ¿Qué ha pasado con la frecuencia cardíaca? Durante el procedimiento. Disminuido. Ha disminuido, pero muy ligeramente, vemos. Disminuye de 91 hasta 80, 79, en el otro caso de 89 a 80, 77, 78. O sea, una disminución leve que está dentro del rango normal. El problema sería si disminuye por debajo de 60 latidos por minuto. Eso sería peligroso. O si se eleva por encima de 100 latidos por minuto. Vemos que disminuye ligeramente, pero manteniéndose dentro del rango normal. Esa forma de presentar la información se entiende mejor porque vemos una línea del tiempo, ¿no? Vemos una línea del tiempo. ¿Quién ha disminuido ligeramente más? El grupo B, que fue dexmedetomidina, ¿no? Ligeramente más, pero no llega a ser significativa la diferencia. Por eso no sirve estadística, ¿no? Porque la diferencia no ha sido significativa. Bueno, aquí tenemos ya la presión histórica y diastólica del grupo A y del grupo B. En promedio. Tenemos a los 15, 30 de igual manera hasta los 90 minutos. La presión histórica del grupo A fue de 123.34 y la diastólica de 89.1. También modificaciones mínimas. Nos vemos en el grupo A, por ejemplo, de 123 bajó hasta 111. Una modificación mínima. La diastólica de 89 a 79. Son modificaciones mínimas que, como hemos visto, van a disminuir la función cardíaca, la función respiratoria, ligeramente, sin llegar a que la diferencia tenga impacto clínico. ¿Ya? Y hubo una diferencia estadísticamente significativa en la presión arterial sistólica media entre los dos grupos, ya que la presión arterial diastólica media del grupo A fue de 84.3 y del grupo B fue de 17.4 miligramos de mercurio. No hay realmente mucha diferencia, ¿no? Como que ahí nos dice que sí llega a haber un rango de significancia entre 84 y 77, pues no hay realmente mucha diferencia. Ya, ok. Bueno, en cuanto a discusión tenemos que la frecuencia cardíaca basal era de 86 latidos por minuto y la taquicardia sinusal podría ser resultado de la ansiedad del paciente, ¿no? Ya que se omitieron ansiolíticos preoperatorios y el aumento de la frecuencia cardíaca se observó en los momentos, digamos, que fueron molestosos para el paciente, ¿no? Sin embargo, la frecuencia cardíaca estaba justificada en cualquier momento del procedimiento quirúrgico. Por otro lado, tenemos que el grupo de midazolam mostró una profundidad similar a la sedación en comparación con el grupo B, en cuanto a la marca de 60 minutos, ya que fueron de 50% en el grupo A y de 63.3% en el grupo B. Y se obtuvieron valores, ya que ambos obtuvieron valores de escala 3 en el OSA, que vendría a ser la observación de anestesia, si no me equivoco. Sin embargo, la recuperación de sedación fue rápida en el grupo A al minuto 90, o sea que es lo que usaron el fármaco de midazolam. En cuanto a la siguiente discusión, tenemos que se sabe que bien es cierto que el midazolam tiene tendencia a causar depresión respiratoria y náuseas. Sin embargo, estos indicios fueron muy limitados en casos anteriores y no se encontraron en el transcurso de este estudio.
Como conclusión podemos concluir que tanto la dexmedetomidina como el midazolam fueron igualmente eficaces agentes sedantes para la cirugía de terceros molares, siendo así la sedación consciente una opción en tratamiento segura por el cual va a proporcionar una mejor calidad de vida a los pacientes sometidos a estas cirugías bucales menores. Este ojo, para nuestro caso en particular, podríamos aplicar midazolam, pero por vía oral, ¿no? Porque vía intravenosa no lo podemos hacer nosotros de manera independiente. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Vamos con el siguiente artículo, por favor. Este artículo se titula La evaluación del efecto de la sedación consciente sobre la satisfacción de los pacientes y el dolor luego de una extracción de las muelas del juicio. En este artículo vamos a ver sobre introducción, método, criterios, medicación postoperatoria, resultados y discusiones, conclusión y por último la referencia bibliográfica. Bueno, como bien sabemos, muchos de los procedimientos dentales pueden ser llevados a cabo sin ninguna complicación con un anestésico local únicamente, pero hay casos en los que los pacientes presentan una ansiedad dental. Esta ansiedad dental puede ser presentada ya sea por una experiencia negativa previa o por algún miedo a los materiales instrumentales odontológicos u otras causas. Es en estos casos de estos pacientes en los que se va a aplicar la sedación consciente. En el artículo se citan a los autores Rowley y Wright, que describen a la sedación dental como un procedimiento utilizado para reducir o eliminar la ansiedad dental. Esto sin causar la pérdida de conciencia, cooperación o reflejos protectores. Es decir, básicamente se induce al paciente en un estado de relajación o somnolencia. Por otro lado, existen tres tipos de sedación: la sedación mínima, la sedación consciente y la sedación profunda. Y en este caso se va a tocar el tema de la sedación consciente, de las cuales se pueden administrar por tres vías: la vía oral, la vía inhalatoria y la vía intravenosa, que en este caso va a ser la del artículo, que en específico se hablará del midazolam. El midazolam forma parte de un grupo de fármacos llamado benzodiazepinas. Estas benzodiazepinas son mayormente utilizadas en los tratamientos de sedación consciente y básicamente tienen efectos hipnóticos, anticonvulsivos y ansiolíticos. Pasamos más a la parte del estudio propiamente, ¿no? De la metodología y el diseño del estudio. Pues ya lo hemos visto. Ajá. Muy bien. Con respecto al método, se ha presentado una muestra de pacientes entre el rango de 18 y 78 años de edad, que son pacientes del estado de Estambul. Y básicamente se ha dividido en dos grupos: un grupo de control a los que solamente se le han aplicado anestesia local, y el grupo experimental, que es al que se le ha aplicado la anestesia local y la sedación consciente con midazolam. Cabe resaltar también que el caso a tratar es extracción de terceras molares retenidas. El tipo de anestesia... ¿Cuánto se usó de midazolam en el estudio primero? En el estudio que vimos, Vanessa, ¿cuánto se usó? ¿Ah? ¿Cuánto se usó? ¿Se acuerda? 0.2, ¿no? Acá están usando una dosis más bajita, 0.07, o sea, menos de la mitad de lo que se usó en el otro estudio. Una dosis mínima de midazolam. Lo usual es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilo. ¿Sí? Acá están usando menos, ¿no? Bueno, para hacer la comparación. Muy bien, continuamos por favor. Con respecto a los tipos de anestesia, como anestesia local se utilizó la lidocaína 4% de norepinefrina, y con respecto a la sedación consciente se utilizó el midazolam en dosis de 0.07 miligramos por kilo. Y con respecto a la medición del dolor postoperatorio, que es el objetivo de este estudio,
Básicamente se va a evaluar mediante la escala visual análoga y se va a evaluar al segundo día, al séptimo día y al 14º día post cirugía. Otro de los objetivos que también es evaluar la satisfacción del paciente. Se realizó una encuesta telefónica en el día 14 para evaluar la satisfacción del paciente. Con respecto a los criterios utilizados en este estudio, tenemos a los criterios de inclusión y a los criterios de exclusión. Entre los criterios de inclusión tenemos a que los pacientes deben tener una edad mínima de 18 años y estar en la escala de ASA 1 o ASA 2. Que como sabemos, un paciente sano o paciente con enfermedad sistémica leve. Luego, el uso de medicación postoperatoria tiene que ser pacientes que también cumplan con el objetivo del estudio, que es hacer un seguimiento continuo. Aparte de que se le va a administrar una medicación para el dolor y demás. También que el tiempo quirúrgico de estas operaciones, de estas extracciones de terceras molares, sea menor a 30 minutos. Lo que les decíamos, lo que es lo que normalmente dura, seguramente aquí sí, contando solamente la cirugía propiamente dicha, ¿no? Desde que hacemos la incisión hasta que sale la pieza. Y obviamente que el paciente sea voluntario y también se firmen pues, los consentimientos informados. Dentro de los criterios de exclusión tenemos a las enfermedades sistémicas, o sea, pacientes de ASA 3 en adelante están excluidos. Pacientes que no cumplan con el seguimiento regular, es decir, no sean continuos con el tratamiento que se requiere para realizar el estudio, o que también no tengan que tengan heridas quirúrgicas no saturadas. También, si es que su tiempo de operación, el tiempo quirúrgico, es mayor de 30 minutos, esos pacientes van a ser excluidos. Con respecto a la medicación postoperatoria, se les administró, se les indicó un tratamiento antibiótico con amoxicilina más ácido clavulánico y antiinflamatorios no esteroideos, junto con una enjuague bucal de gluconato de clorexidina. Esto para eliminar la carga microbiana y evitar posibles infecciones postoperatorias. Ahora, con respecto a los resultados y las discusiones de este estudio, primero se evalúa en general las puntuaciones de dolor entre ambos grupos, el grupo de control y el grupo experimental, en lo cual fue significativamente más bajo la puntuación de dolor en el grupo experimental, es decir, el grupo que recibió sedación consciente tuvo un dolor mucho más bajo. Como se puede observar en la primera evaluación, que fue el segundo día, la diferencia sí es significativa, es casi la mitad, ya que en el grupo experimental es de 2.54 y en el grupo de control, que fue lo que nos fueron sedados conscientemente, es de 5.46, y así progresivamente en los días 7 y 14. Por otro lado también podemos ver de que ambos... Más grande, ¿no? No hay que pegar la tabla, si se ve muy chiquito hay que limpiarlo, buscar la forma en que se vea más grande. Ya, en ambos grupos se disminuyó significativamente el dolor con el avance del tiempo. Es decir, desde el día 2 al día 14 hubo para ambos grupos... Claro, que es ya parte de la evolución normal postquirúrgica. Con respecto a las puntuaciones de dolor por sexos, o sea, femenino y masculino, en las mujeres, en el sexo femenino, se observó que hubo mayor significancia que en los hombres, en los días 2, 7 y 14. Como se puede observar, está aquí, en el sexo masculino tiene
1.56 de media de puntuación de dolor, con el grupo femenino que es de un 3.49. O sea, No se lee nada. Pensé que era yo. ¿Qué nos quiere decir, señorita? ¿Hubo diferencia en el dolor según género, masculino, femenino? Sí. ¿Quiénes tuvieron más dolor? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres. Ya. En varones fue de 1.56 y en mujeres de 3.49. ¿En qué momento? ¿En qué día de En el, evaluación? o sea, en el día 2. En el día 2. Ajá. Ok. Y igual también se mostró con el avance de los días. Siempre que hubo hay- mayor intensidad en las mujeres que en los varones. Ajá. ¿Ya? Ok. Y bueno, en el grupo de control no hubo significancia, no hubo mucha diferencia. Entre mujeres y varones no hubo mucha diferencia. Entonces podríamos decir de alguna forma que la sedación funcionó un poco mejor en varones que en mujeres. ¿Sí? Ahora, con respecto a las edades, no se encontraron, no, pero es ahí interna ayuda. No se encontraron diferencias, o sea, no hubo gran significancia con respecto a las edades de la puntuación del dolor. Y con respecto a la satisfacción del paciente, que se hizo mediante una llamada en el día 14, se evaluó mediante una encuesta de si volverían a repetir la experiencia que se obtuvo, que fue absolutamente sí, tal vez no y no, en el que el 68.97% del grupo experimental, o sea, de los que llevaron sedación consciente, dijeron de que absolutamente sí volverían a repetir este procedimiento. En cambio, en el grupo de control, la mayoría respondió tal vez no, tal vez y no. Una forma rara de evaluar, ¿no? Porque lo mejor que le puedo preguntar al paciente es ¿qué te pareció la cirugía del 1 al 10? ¿No? O le doy una escala, ¿te pareció pésima, mala, regular, buena o excelente? ¿No? Más fácil que preguntarle ¿repetirías el procedimiento? Este era su único tercer molar retenido. ¿Cómo lo voy a repetir, doctor, si ya no tengo ningún tercer molar? No. Una forma un poco rara de evaluar la satisfacción. Ya, ok. Y bueno, la conclusión es que la sedación consciente junto con la anestesia local es mucho más efectiva que únicamente la anestesia local para poder reducir el dolor y así aumentar la satisfacción del paciente también tras la extracción de las venas del juicio. Claro, sacamos una conclusión importante, que si yo veo una tercera molar completamente retenida, de repente peor que la que hemos visto, no clasificación 6, sino clasificación 7, 8, muy difícil, completamente horizontal, es preferible que yo le diga al paciente que para que tenga mejor posoperatorio, le hagamos sedación antes de la cirugía. Sin embargo, para eso también pueden haber algunos temas económicos o de accesibilidad para algunos pacientes. Sí, pero la sedación oral es súper barata, ¿no? ¿Qué me cuesta comprar mi tableta? Que una tableta de midazolam de marca me sale pues 5 soles, 6 soles. Es bastante accesible. Y Lo más difícil, como dijo su compañera, lo más costoso es intravenosa. la intravenosa. Pero igual en este estudio también fue intravenosa. Claro, pero nosotros tenemos que aplicarlo, pero por vía oral, no intravenoso. Intravenoso sí, obviamente, porque hay que traer al anestesiólogo. El anestesiólogo no me va a cobrar menos de 400 o 500 soles por venir a colocarle una vía intravenosa al paciente. Y esto es, así es amigo del anestesiólogo. Ya. Y bueno, pues es una buena opción para tratar el paciente con ansiedad. ¿Ya? Ok. Muy bien. Tratar sobre las tendencias de la sedación consciente en el Departamento de Odontología Pediátrica del Hospital Dental de la Universidad de Bangkok durante 11 años, Bangkok. ¿Y dónde es Bangkok? en Corea. Corea. Vamos a tratar la introducción, métodos, resultados, discusión y por último conclusión. Con respecto a la introducción, el miedo y la ansiedad de los pacientes pediátricos hacen que rechacen los tratamientos odontológicos, sin embargo pueden llegar a un estado psicológico positivo mediante la sedación farmacológica. En una encuesta sobre el uso de sedación entre los miembros de la Academia Coreana de Odontología Pediátrica se obtuvo con un 29% en 1999 y esa cifra aumentó al 66% en el 2005. Además de 181 encuestados en 2014 dirigidos a miembros de la Academia
coreana de anestesiología dental, 114 dentistas respondieron que practicaban sedación. Por lo tanto, el tratamiento bajo sedación es una tendencia que está aumentando en el campo de la odontología pediátrica especialmente, y con ello el riesgo a complicaciones, ¿no? Y bueno, este estudio tuvo como objetivo examinar las tendencias en sedación consciente implementadas en odontopediatría. Los métodos, el estudio fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del Hospital Dental de la Universidad de Dankook, que incluyó 6.438 tratamientos realizados bajo sedación consciente en el Departamento de Odontología. A 10 años, ¿no? 10 años, un estudio longitudinal bastante largo. Entre enero del 2011 hasta diciembre del 2021. Y los datos como el sexo del paciente, la edad, tipo de sedación, agentes sedantes y la fecha de operación se recopilaron de los registros médicos del paciente del sistema de comunicación de orden. Como resultados, en primer lugar tenemos el número de casos por año. Como podemos ver aquí que la sedación consciente ha ido aumentando anualmente, especialmente en el año 2016 y luego en el 2020-2021. Vemos una diferencia muy notoria, ¿no? Vemos que en el 2011 se hacían menos de 200 sedaciones, ¿no? Al año, y hemos pasado a casi 2000, ¿no? 1800 y tantas, ¿no? Se ha incrementado mucho porque también el paciente cada vez busca estar más cómodo, más confortable, ¿no? ¿Ya? Luego la distribución de agentes sedantes usados. Esta distribución ha cambiado cada año. En primer lugar tenemos que en 2011 hasta 2014 se usaba específicamente el hidrato de floral. Fue la tasa de sedantes más usada, y ahí aún no se utilizaba el midazolam. Recién en 2015 se comenzó a utilizar el midazolam e incrementó su tasa de sedación consciente en 2016 hasta 2018. Justamente cuando incrementó también la tasa de sedación del óxido nitroso, que se mantuvo en aumento hasta el 2021. Ahí se puede ver mejor. Más o menos. Mejor que los anteriores. El hidrato de floral se utilizó en los primeros años y luego incrementó. Aquí se ve cuando se empezó a utilizar el midazolam y cómo incrementó drásticamente entre los años 2016 a 2018, y en 2018 cómo incrementó también el óxido nitroso hasta 2021. Y podemos ver que representó, se utilizó esta forma de sedación en 3.573 pacientes, 25 puntos, es decir, aproximadamente un poco más de la mitad. Y podemos ver que en 2021 se realizó en la mayoría de los pacientes la sedación consciente a comparación de otros años, que fueron menor cantidad de pacientes. Luego está la distribución por edad de los pacientes que reciben sedación. Podemos ver que esto ha cambiado anualmente también, porque podemos ver que al inicio se usaba mayormente en pacientes pediátricos de edad de 1 o 2 años, el cual fue disminuyendo anualmente, y luego hubo un incremento drástico entre los pacientes de edad mayor igual a 5 años, hasta... Pero como que al inicio lo reservaban más, sobre todo para niños, y poco a poco han ido aplicándose también la sedación a pacientes ya de mayor edad, ¿no? Y en pacientes de 1 o 2 años ha disminuido bastante. Luego la distribución por género de los pacientes que reciben sedación, podemos ver que la proporción de pacientes varones cada año ha sido mayor que la distribución de pacientes de sexo femenino. Usualmente los varones somos más cobardes, ¿no? Pero me sorprende lo que dijo hace un momento su compañera, que más bien las mujeres tenían mayor intensidad de dolor. Curioso, curioso. Usualmente es al revés, ¿no? Los varones somos más quejones. Y usualmente. Bueno, se obtuvo que el número de pacientes varones fue de 3.552, representando el 55%, y de pacientes femeninos 2.886, representando el 45%. Pero hay una ligera diferencia, pero mayor cantidad de varones en todos los años, ¿no? En todos los años, en los 10 años que se evaluaron. Especialmente en los niños. Y
Y ya bueno, entre 2011 y 2014 el aumento del hidrato de cloral mostró la tasa más alta de sedación y no se utilizó el midazolam. ¿Y saben por qué se dejó de usar el hidrato de cloral? Es un medicamento muy antiguo, ojo, que se usaba incluso el siglo pasado, ¿no? Muy antiguo. El problema que tenía el hidrato de cloral es que causaba un nivel muy profundo de sedación y los pacientes presentaban muchos vómitos postoperatorios, muchas pesadillas y vómitos postoperatorios. Entonces era muy complicada la fase postoperatoria, por eso poco a poco ya dejó de utilizarse. Y bueno, en 2017 ya la administración intramuscular de midazolam fue más utilizada, pero a medida que la frecuencia de sedación por inhalación de óxido nitroso aumentó, el uso del midazolam disminuyó gradualmente. Y el uso del óxido nitroso abarcó el 82.5% del total de los casos en 2021. Ya desde 2015 el soporte vital avanzado pediátrico fue implementado en odontopediatría y el Departamento de Odontología Pediátrica del Hospital Dental de la Universidad de Dankook. En consecuencia, pues adquirió mayor información en caso de emergencias y se seleccionaron medicamentos más seguros para la sedación. La sedación de óxido nitroso se puede aplicar también en el tratamiento de pacientes con náuseas intensas. Además, en comparación con otros métodos, el tiempo necesario para la expresión y la recuperación es corto y la acción farmacológica se puede controlar. Por tanto, la estabilidad es más alta. Y la administración combinada de midazolam y óxido nitroso también aumenta anualmente. Esto reduce los efectos secundarios al disminuir la dosis de midazolam. En particular, el número de casos de óxido nitroso en 2021 aumentó casi 2 veces en comparación con el año anterior, lo que también está relacionado con el aumento del número de especialistas en odontopediatría. Y el número de pacientes de 3 a 4 años disminuyó cada año, mientras que el número de pacientes mayor o iguales a 5 años de edad mostró una tendencia de aumentar de forma constante. Según un estudio realizado por Wilson en Estados Unidos en 2016, las edades en las que más se utilizaba la sedación en pacientes pediátricos eran los 3, 4 y 5 años, y la proporción de pacientes menores a 2 años disminuyó, y el mayor aumento se observó entre los pacientes de las edades de 6 a 10 años. Este cambio es similar al del estudio en el que el grupo de edad que representó la mayor proporción de pacientes que recibieron la sedación en estos últimos 11 años cambió de menor a 2 años a entre 4 a 5 años y luego a entre 6 a 10 años. Con respecto a la disminución del tratamiento de sedación en niños menores a 12 años, parece que el cambio en la conciencia sobre la sedación se refleja en el hecho de que cuanto más joven es el paciente, menor es la adaptabilidad y la aceptación del fármaco, y que una pequeña diferencia en la dosis puede conducir a un gran cambio en la profundidad de sedación. Y bueno, por último, el análisis de casos de sedación conscientes realizados en el Departamento de Odontología Pediátrica del Hospital Dental de la Universidad de Dankook entre 2011 y 2021 reveló que el número de casos siguió aumentando cada año. La frecuencia de la sedación por inhalación de óxido nitroso ha aumentado rápidamente y la edad media de los pacientes ha aumentado anualmente. Y bueno, la tasa de sedación consciente fue mayor en hombres que en mujeres. Y bueno, en conclusión, la selección adecuada de fármacos sedantes puede reducir la frecuencia de la anestesia general y minimizar diversas complicaciones mediante un tratamiento odontológico eficiente y seguro. El análisis de tendencias de sedación por año ayudará a proporcionar pautas para la selección adecuada de sedación en el tratamiento odontológico de niños y pacientes con una posible discapacidad. A medida que aumenta el interés en el tratamiento odontológico con sedación consciente, es importante adaptar un enfoque multifacético para el uso de fármacos seguros sedantes. Muy bien, si bien es cierto, es un estudio descriptivo,
tiene datos importantes, ¿no? Como algunos sedantes, como el hidrato de cloral, se han ido dejando de usar y como otros se han empezado a utilizar más, como el óxido nitroso, el midazolam, y cómo se va haciendo esa mayor distribución, sobre todo, incluso ya no solo en pediátricos, sino en una población adolescente de mayor edad. Muy bien, señorita. Jóvenes, ahí les pusimos el tema de el seminario y artículo para la próxima semana, así que necesitamos un par de